Hola Shalom, buenas noches. Seguido del estudio anterior acerca de lo que es el amor a los ojos del Eterno, que quien ama sí ha nacido del Creador, pero el que no ama no, porque no lo conoce y el Eterno no permanece en él. Y eso es lo que había eh, hablado la vez anterior. Y en su palabra nos habla de nacer de nuevo, que es en las aguas, como llamamos al bautismo, que significa tevilá, hacer inmersión en agua para arrepentimiento y recibir el perdón de nuestras transgresiones, que de la transgresión de la palabra, que se llama así al pecado, para recibir el perdón y llevar una nueva vida, guiado por el Espíritu del Padre, que su Espíritu es vida y, y vivir por su Espíritu y no por la carne, porque la carne es muerte y su Espíritu es vida. El que ama sí lo conoce y ha nacido de su Espíritu, y es necesario nacer de nuevo de las aguas y del Espíritu. Y eso es lo que le explicaba a Nicodemo, un sabio judío de su época, uno de los fariseos, que, le había dicho en el libro de Juan, capítulo 3, dice que entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo, y este fue a ver al Mesías y a Yahshua HaMashiach, y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que has venido de parte del Eterno, de nuestro Creador, como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que el Eterno esté con él. Entonces el Mesías le respondió: en verdad te digo que nadie puede ver el reino del Eterno, Yahweh, si no nace de nuevo de arriba. Y Nicodemo le dijo: ¿Cómo nacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al interior de su madre para nacer de nuevo? Y el Mesías le dijo: en verdad digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Eterno, de Yahweh. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso no te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo de arriba. Y bueno, entonces le vuelvo a preguntar cómo puede ser esto, y él le responde: ¿cómo siendo maestro de Israel no entiendes esto? Y le dice: nosotros hablamos de lo que sabemos y venimos a proclamar lo que hemos visto, pero ustedes no hacen caso de nuestro testimonio. Yahshua HaMashiach le dice, siendo la palabra del Eterno manifestada en carne, junto con su espíritu, su ruach. Ahora les hablo de cosas de la tierra y no me creen, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, que es Yahshua HaMashiach. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que Yahshua HaMashiach sea levantado en alto, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Y bueno, el Eterno amó al mundo, que por eso entregó su Hijo a Yahshua HaMashiach, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque su espíritu es vida. Y no mandó a Yahshua HaMashiach a condenar al mundo, sino que para que por medio de él sea salvo todo aquel que cree en él. Porque dice que el que cree en él no se pierde, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en la palabra del Eterno, que es Yahshua HaMashiach. La luz vino al mundo, que es Yahshua HaMashiach, su palabra, la luz. Y los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí está la condenación. El que obra mal odia la luz, porque deja de manifiesto sus obras malas.
como la palabra del Eterno, que Yahshua HaMashiach es la luz que vino al mundo, prefirieron más las tinieblas antes que la luz, para que no quede en evidencia sus malas obras, sus transgresiones o pecado, para que no sea descubierto y condenada. En cambio, el que camina en la verdad busca la luz, para que se vea claramente que sus obras son hechas según el Eterno, que son guiados, digamos, por su espíritu y por medio de la palabra que es Yahshua HaMashiach, la luz de nuestros caminos, lámpara a nuestros pies, lumbrera en el camino es la palabra del Eterno. Y entonces cuando somos guiados por su espíritu es que sí nacimos de nuevo y podemos amar porque lo conocemos, y el que no pueda amar es porque no lo conoció, porque el Eterno es amor y su espíritu nos guía a tener buenas obras y a vivir en su espíritu, digamos, y dar buenos frutos. Y porque la luz que nos guía es su palabra, que es Yahshua HaMashiach. Pero para recibir su espíritu debemos nacer de nuevo de las aguas y del espíritu, que es el sello también que habla en Efesios, con el cual fuimos sellados, que es su Ruach, su espíritu. Y al vivir conforme a su espíritu, nosotros somos guiados para ir y ser llevados a la vida eterna y no a la muerte, como cuando uno vive por la carne, porque la carne nos lleva a la muerte y su espíritu a la vida. Y su amor se perfecciona en quien obedece sus mandamientos, en su palabra. Como dice que en nosotros el amor alcanza su perfección cuando miramos con confianza el día del juicio, y por ser ya en el mundo tal como es Él. Y que también dice que todo, más el que guarda su palabra, ese ama perfectamente al Eterno. El amor del Padre, del Creador, se perfecciona en quien guarda su palabra, que son sus instrucciones, sus mandamientos. En aquel que obedece y guarda, pues siendo guiado por su espíritu, guarda su palabra y sus instrucciones, el amor del Padre se perfeccionó en ellos, en los que obedecen su palabra y aman porque lo conocen y nacieron de su espíritu. Bueno, eso sería lo que es nacer de nuevo y ser guiado por el espíritu y no por la carne, y dar esos frutos conforme al espíritu del Padre. Y ahora voy a buscar y decir cuáles son los frutos del espíritu del Padre y cuáles son los frutos, digamos, de la carne, que son los que llevan a muerte, y cuáles son los que son guiados por el Espíritu del Padre, que son esos buenos frutos que llevan a la vida eterna. Los frutos que dan el vivir en el Espíritu del Padre son la caridad o la bondad, la alegría, la paciencia, la paz, comprensión a los demás y fidelidad, la mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley. Y pues los que pertenecen a Yahshua HaMashiach tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu del Padre, dejémonos conducir por el Espíritu y no busquemos la vanagloria, que no haya entre nosotros
rivalidades. Y bueno, entonces los frutos del Espíritu son todos los que nombré: paz, paciencia, comprensión a los demás. Y en cambio los que son guiados por la carne, que nos lleva a la muerte, son muy diferentes a los frutos del Espíritu, que ya de paso lo digo también. Y dice que en Romanos capítulo 8, los que se guían por la carne piensan y desean lo que es de la carne. Los que son conducidos por el Espíritu, van a lo espiritual. La carne tiende a la muerte, mientras que el Espíritu propone vida y paz. No hay duda de que el deseo profundo de la carne es rebeldía contra el Eterno. No se conforma y ni siquiera puede conformarse al querer del Eterno. Por eso los que están bajo el dominio de la carne no pueden agradar al Eterno. Y volviendo a Gálatas capítulo 5, dice: anden según el Espíritu y no llevarán a efecto los deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra el Espíritu y los deseos del Espíritu están contra la carne. Los dos se oponen uno al otro, de suerte ustedes no pueden obrar como quisieran. A los que son guiados por el Espíritu del Eterno se refiere. Pero si los conduce el Espíritu, ya no están sometidos a la ley del pecado. Es fácil ver lo que viene de la carne, y los frutos o las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, que sería un desorden desenfrenado sexual, en donde incluye todo: idolatría, hechicerías o magia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo lo que sean conflictos guiados por la ira, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas tales como esas. Aquellos que practican esas obras no heredarán el reino del Eterno. Entonces los que son guiados por el Espíritu del Padre, que dan, que su fruto es la paciencia, la paz, la bondad, la comprensión, mansedumbre y todos esos que había dicho, y se oponen a los deseos o las obras de la carne, que son borrachera, adulterio, todo lo que dije recién, y todos aquellos que practican los deseos, son guiados por los deseos de la carne o manifiestan esas obras, no han nacido del Eterno y no son guiados por su Espíritu, que es el que los lleva a la vida eterna. Todos aquellos que no sean guiados por su Espíritu y den esos buenos frutos no heredarán el reino del cielo, del Eterno, o la vida eterna. Y bueno, leo y termino. Cuando el Mesías dijo que es el pan de vida, en forma de parábola, no así literalmente. Para entenderlo hay que saber que se habla mucho en parábola. Y dice: yo soy el pan de vida, y nuestros antepasados que comieron el maná en el desierto murieron, hablando cuando Moisés salió de Egipto con su pueblo. Aquí tienen el pan que bajó del cielo para los que coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dijo Yahshua HaMashiach, y el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y le daré para vida del mundo. Y entonces los judíos discutían entre ellos diciendo: ¿cómo este hombre va a darnos de comer su carne? Y el Mesías respondió: en verdad les digo que si no comen la carne de Yahshua HaMashiach, o sea, del Hijo del Hombre,
y no beben su sangre no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él. Así quien me come a mí tendrá de mí la vida. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron nuestros antepasados, los cuales murieron. El que coma este pan vivirá para siempre, hablando de la vida eterna. Su carne y su sangre, refiriéndose a su sacrificio. Todo aquel que viva, que cree en él y viva en carne propia su sacrificio, digamos, negándonos a nosotros mismos, dejando incluso nuestros propios deseos de la carne, o no dejándonos llevar por el mundo y sus afanes y sus distracciones, sino viviendo como vivió el Mesías, que nos enseñó la palabra del Eterno, porque Él mismo es su palabra. Es aquel que es guiado por el Espíritu del Padre y puede llegar a la vida eterna. Y por eso dice: todo aquel que coma de su carne y beba su sangre, que es el que está en él, que permanece en él, así como él permanece también en el Padre, y entonces pues puede llegar a la vida eterna. Porque bueno, Él se manifestó en la tierra siendo la palabra del Eterno, y si creemos que es el enviado del Eterno, que es su Hijo, que es su palabra, y vivimos como vivió, lo que Él le enseñó, cargando nuestra propia cruz, digamos, sacrificándonos en cuanto a la carne, en nuestros propios deseos, y dejando mucho de lado del mundo y de nuestra vida carnal, para vivir en el Espíritu del Padre, naciendo primeramente de nuevo para llevar una nueva vida, que no sea guiada por nuestra carne, sino por el Espíritu del Padre, dando buenos frutos como los que había leído antes. Entonces podemos beber de su sangre y comer, como dice, ya que negándonos a nosotros mismos para ser guiados por el Espíritu del Padre, por medio de Yahshua HaMashiach, que es su palabra. Y si guardamos su palabra, el amor del Padre se perfecciona en nosotros, permanece en nosotros como permanecemos en Él, y nacimos verdaderamente de nuevo, si somos guiados por su Espíritu y obedecemos su palabra, al Mesías, que es quien nos enseña lo que al Padre le agrada, porque es la palabra del Eterno, y así poder llegar a la vida eterna. Bueno, eso es lo que se refiere a que si uno es nacido, que haya nacido de nuevo, y es guiado por el Espíritu del Padre, sí conoce el amor verdadero y por eso ama, es guiado por el Espíritu y no por la carne. Y en sus frutos se conoce, como dije, cuáles eran los frutos de la carne que llevan a muerte, y cuáles son los frutos que da el Espíritu del Padre, por los cuales debemos vivir para